El 9 de mayo se celebra el Día de Europa y este es un día muy relevante para las personas y en general para el viejo continente, ya que se conmemora el 70 aniversario de la Declaración Schuman, esta declaración que diera como inicio la Comunidad Europea y el carbón y el acero y que más tarde, y luego de un proceso de integración y de paz muy exitoso, se convirtiera en lo que hoy todos conocemos como la Unión Europea. Pero, ¿qué es lo que piensan los diversos representantes de las áreas en las que trabaja la Unión Europea? Bueno, pasamos a revisar este video para conocer sus saludos en este Día de Europa. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Robert Schuman propuso la unidad y la solidaridad como único camino para la paz y prosperidad en Europa y en todo el mundo. Es por eso que nosotros deseamos que en este mundo tan complejo de hoy, las relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, y en especial con Chile, se refuercen. Nosotros necesitamos de una Europa unida, de una Europa solidaria, de una Europa de valores y de una Europa que contribuya al multilateralismo. Es un ejemplo exitoso de cómo la voluntad de los estados en torno a los derechos fundamentales y la democracia resulta. En el área de medio ambiente, en el área de cambio climático, la Unión Europea es un ejemplo digno de imitar en cuanto a responsabilidad y compromiso. Necesitamos justamente hoy día para enfrentar los principales desafíos, el COVID-19 y el cambio climático. Su liderazgo es más importante que nunca. Comenzaron con un proyecto de construcción europea poco a poco, el federalismo funcional, sin grandes golpes, sin grandes golpes de efecto, pero que llevaba una solidaridad de hecho, una solidaridad que nos hace falta también en estos momentos. Es increíble. Este proyecto ha sido y es un faro de iluminación para el resto del mundo, un ejemplo para creación de comunidades de países. Y que da un puntapié inicial para los procesos de integración económica y política que hoy vemos consolidada en el viejo mundo. Que esto pudo poner fin a la rivalidad histórica de dos grandes enemigos seculares, Francia y Alemania, permitiendo que hoy en día Europa goce de una paz histórica. Pero tal vez lo más relevante de la actual Unión Europea es que ha preservado la paz. En Europa hay paz, hay tolerancia, hay elementos clave para poder entender esta conexión entre la antigua con la vieja Europa. Pero sigue siendo todavía un foco civilizador, sigue siendo todavía un experimento y una aventura inacabada. A 27 países miembros y que ha representado el proceso de integración más exitoso que ha conocido el mundo, que ha seguido avanzando y que sin duda va a superar esta crisis del COVID-19 que está afectando no solo a Europa, sino que al mundo entero. Esto es lo que define a la Unión Europea, la coincidencia de propósitos y la convicción de que el camino de la integración plena requiere de unidad, de solidaridad y de la defensa inclaudicable de valores como la libertad, la democracia, los derechos humanos y la voluntad de cooperar. Importantes lecciones. La primera es que el esfuerzo de la comunidad internacional debe ser un esfuerzo creador y equiparable al tamaño del desafío. La segunda lección es que el esfuerzo de la comunidad internacional debe resultar en hechos concretos, en una solidaridad de hecho y no solo de palabras. Y tercero, el esfuerzo de la comunidad internacional debe ser para el bienestar de todos. Políticas concretas basadas siempre en la solidaridad. Es por esto que con la solidaridad común, con la solidaridad europea, con la solidaridad latinoamericana, con la solidaridad del mundo, de los 5 continentes, de todos los ciudadanos, es como vamos a conseguir seguir adelante. Para acordarnos que la paz mundial y la seguridad de todo requieren los esfuerzos creadores de todos
equiparable a los peligros que nos amenazan. Pero es a través de estas crisis en que se ha logrado el entendimiento y la comprensión, el consenso necesarios para finalmente fortalecerla. Estoy seguro de que en un futuro la Unión Europea continuará siendo un ejemplo para el mundo. Europa necesita de nuevo la unidad de sus estados, necesita de nuevo la solidaridad entre todos ellos para superar las consecuencias humanas de esta terrible crisis, pero también la superación de estas consecuencias económicas. Solo una unidad como la que entonces propuso Schuman será capaz hoy de salvarnos de esta nueva crisis. La Unión Europea está activa y promueve en el mundo sus valores, apoyando el multilateralismo y la cooperación internacional. Es decir que fuera de los egoísmos nacionalistas tenemos todos que trabajar juntos para vencer la pandemia. Pero Europa sabe de que solamente a través de la unidad y a través de su inmensa diversidad podrá salir adelante y ser todavía lo que es y lo que será una de las principales agrupaciones políticas y uno de los mayores bloques de integración a nivel internacional. Quisiera destacar la importancia de la integración y el trabajo regional conjunto. Europa es lo que hay entre la generación Auschwitz y la generación Erasmus. Pasaron 70 años desde la declaración de Schuman. Somos nosotros quienes debemos continuar esta serie de acciones concretas indicadas por los padres fundadores y movernos gradualmente hacia el horizonte de los Estados Unidos de Europa. En Chile compartimos los principios y valores que forman parte del etos comunitario y estamos convencidos de que en tiempos de pandemia y crisis internacional, estos son esenciales para la coordinación de una acción multilateral efectiva sobre la base de la solidaridad internacional. Es una verdadera premonición de cómo deberíamos comportarnos los gobiernos y los ciudadanos para enfrentar desafíos que no entienden de fronteras, que no entienden de idiomas, de color político, de gobiernos, de color de piel o de centralismos y de federalismos. Y ese mismo mensaje, ese mensaje de colaboración, de apoyo, de solidaridad, de trabajar conjuntamente, es el mejor para poder salir de esta crisis. Por eso, 70 años después, la declaración de Robert Schuman, la declaración de Más Europa, sigue plenamente vigente. Es un buen momento en el Día de Europa reivindicar lo que Europa quiere representar en el mundo. Un espacio multilateral, de cooperación transnacional, en defensa de la tolerancia, las libertades individuales, la sensibilidad social y con una voz fuerte en el mundo para poder proteger los derechos humanos. También ha trabajado en estos 70 años en la educación, y no solo dentro de las fronteras de Europa, sino también en la difusión de estos valores a través de la educación, principalmente a través de asociaciones como EXA Chile, para mantener viva esta llama integradora. Personalmente me alegra saber que las autoridades europeas están impulsando una nueva economía verde y la digitalización del continente. Respecto a Chile, debo decir que por mi experiencia profesional tanto en la Embajada de España en Chile como en la Fundación Chile-España, sé que el país es clave para la Unión Europea y que prueba de ello son las negociaciones por la modernización del acuerdo de asociación del año 2002. La Unión Europea ha abierto un mundo de posibilidades, no solo a los europeos, sino que también a personas de todo el planeta, de formar parte de su proceso de integración. Por ejemplo, por medio de las becas Erasmus Mundus. Una de estas becas me permitió a mí como chilena estudiar un semestre en la Universidad de León en España, oportunidad única de formar parte de su cultura. Para nosotros los jóvenes ha supuesto derribar barreras culturales limítrofes para ir hacia Europa en busca de nuevos desafíos, nuevas experiencias, y deseamos poder seguir haciéndolo. Y entendiendo que la integración y el futuro en común es la mejor arma para los desafíos que tenemos. La crisis de los refugiados, la crisis de la eurozona, llegamos tarde, sí. La crisis del COVID-19 lo que pone en común es que necesitamos más estructuras federales, más gobierno común y menos, en mi opinión, estructuras
gubernamentales. Y no hay que hacer paralelismos. Yo no creo que se pueda comparar la Europa destruida de la posguerra con la Europa que funciona del 2020, la Europa que tiene una red sanitaria que permite hacer frente a la enfermedad, la Europa que tiene los instrumentos sociales, económicos, monetarios necesarios para ayudar a la gente a salir de esta crisis, para proteger a los gobiernos de los Estados miembros, para permitirles estar a la altura de las expectativas de sus ciudadanos. La Unión Europea ya mostraba síntomas de fatiga antes del coronavirus. El Brexit es un claro ejemplo de ello. Y ahora se hace más evidente todavía que hace falta construir un nuevo futuro para Europa. Y en esa reflexión deberíamos de participar todos. Porque Europa somos todos, incluso los que no son europeos. Porque el europeísmo trasciende a las fronteras de la propia Unión Europea. Ha sido el Banco Central Europeo el garante de todos los movimientos de emisión y de deuda que han realizado los países del bloque para poder salvar a sus economías en estos tiempos de crisis. En segundo lugar, porque la crisis del COVID-19, pienso, es una crisis del sistema en el que estábamos viviendo, de este mundo globalizado, en que los países se dieron cuenta de su vulnerabilidad frente a la dependencia que tenían hacia China. Porque justamente el mercado único lo que hace es evitar que haya grandes diferencias entre los países de la Unión Europea, pero si cada uno va por su lado, la razón de ser de la Unión Europea desaparece. Por ello, este aniversario se debe recordar que Europa es más necesaria que nunca, puede forjarse en sus crisis, pero debe aprender de ellas o lo lamentará para siempre. Y después de la crisis migratoria tampoco se ha llegado a crear un sistema de acogida estable. Por eso Europa, ante todo, debe pensar hacia dónde quiere ir después de esta pandemia. Como decía Jean Monnet, Europa se forja en las crisis. Veremos qué es lo que sucede en estos próximos meses. Va a cambiar y la verdad es que no sé muy bien cómo se va a traducir ahora mi vida, pero bueno, en algún momento pues me voy a sentir menos en casa. Entonces, lógicamente la Unión Europea tiene que mejorar muchísimas cosas, pero para mí es un proyecto fantástico y maravilloso y bueno, en el que todos los comunitarios nos sentimos de alguna manera en casa. Europa ha tenido que sufrir crisis profundas para darnos cuenta de que para solucionar problemas verdaderamente transnacionales necesitamos propuestas conjuntas de la Unión Europea. Para lograr esa nueva dinámica debemos valorar nuestros éxitos. La Unión Europea es la entidad política, económica y social más solidaria, menos injusta, más democrática y más pacífica que ha conocido la humanidad. Y en este contexto creo que es fundamental una apuesta a los procesos de integración regional en todos los contextos de este globo que compartimos y por supuesto también una apuesta equiparable al multilateralismo para que en conjunto podamos avanzar en lo que es la prevención y la mitigación de la pandemia COVID-19. Y es el proyecto de paz más exitoso de la historia. Ha reunido a países que lucharon en 2 guerras mundiales y construyeron un futuro compartido de prosperidad y cooperación. Mi país, Irlanda, tuvo un enorme impacto en el desarrollo económico de Irlanda y en nuestro progreso social. Es la feliz expresión de que es posible, aunque no exento de dificultades, de lograr el histórico designio de la unidad de Europa y de sus pueblos mediante la fuerza motivadora de las ideas. Segundo, que Europa, como proyecto político y jurídico común, se construye mediante la realización de acciones concretas que crean una solidaridad de hecho. Espero que la integración europea sea atractiva para otras naciones también y se pueda ampliar más en el futuro, así como desarrollar aún más las relaciones internacionales, incluso con América Latina. Feliz cumpleaños, Europa. Creo que la cooperación europea ahora es mucho más que una cooperación económica. También hay valores compartidos. Hay principios de libertad, solidaridad, derechos humanos y un modelo socioeconómico que no es perfecto, pero sí entre los más justos que existen en el mundo. El estado del bienestar se desarrolla ampliamente en el periodo de posguerra y en mi opinión es el mayor garante de justicia social. Entiendo la justicia social como la igualdad de oportunidades y de derechos, más allá del sexo, de la raza, de la orientación sexual o del origen social de cada uno. O como diría el gran Nelson Mandela,
que el hijo del minero pueda llegar a ser el jefe de la mina. Y para mí la declaración Schuman es especialmente relevante porque dio paso para que Francia y Alemania, que habían sido dos grandes enemigos durante la Segunda Guerra Mundial, decidieran dejar atrás sus conflictos y buscar qué cosas tenían en común para construir la tan añorada paz en Europa. Y además se integraron distintos estamentos de la sociedad. En momentos de crisis como los actuales, debemos resaltar nuevamente los logros de la Unión Europea en materias de paz y prosperidad, y tomar en consideración su ejemplo y evolución no solo como un pasado estático, sino también como un pasado vivo que nos permita aprender lecciones para el futuro. Si una cualidad tiene la Unión Europea es que ha sabido encontrar en muchos de esos conflictos una forma de una oportunidad y transformación hacia una Unión Europea cada vez más desarrollada. Hay muchos retos por delante, está el Brexit, está las respuestas a crisis sanitarias como la que estamos viviendo, también qué va a pasar con la política migratoria. Los desafíos que tenemos actualmente como Estados a nivel mundial por el problema del coronavirus nos tiene que hacer entender de que estos desafíos solamente pueden ser superados por medio de la integración, la cooperación internacional y por el multilateralismo entre los diversos estados y también por los actores internacionales. La Unión Europea es una fuerza de paz, seguridad y prosperidad, también a nivel internacional. En América del Sur, por ejemplo, la Unión trabaja intensamente con Chile, un país que comparte nuestros valores fundamentales. Como embajador de Bélgica en Santiago, deseo un feliz cumpleaños a la Unión Europea. Viva Chile, viva Bélgica, viva la Europa.